Escuadrón 10 Cruz y Fierro inició sus actividades operativas. Las aeronaves IA-63 Pampa III, recientemente incorporadas en la 10ª Brigada Aérea, realizaron vuelos adoptando diferentes perfiles tácticos, atravesando condiciones meteorológicas adversas y componentes de viento extremos con total éxito. El 11 de febrero, en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, los pilotos recientemente incorporados a la 10ª Brigada Aérea recibieron su primera orden de tarea aérea, ATO por sus siglas en inglés, dándose de esta forma el puntapié inicial para el retorno de las operaciones efectivas del legendario Escuadrón 10 Cruz y Fierro. Al día siguiente, durante horas de la mañana, el escuadrón llevó a cabo su primera misión ordenada con aeronaves IA-63 Pampa III de fabricación nacional en territorio patagónico. Despegando de la 10ª Brigada Aérea y portando cañones 30 milímetros, las dos aeronaves partieron rumbo al primer punto de navegación designado. El vuelo se llevó a cabo adoptando diferentes perfiles tácticos en los cuales se puso a prueba con total éxito y seguridad el desempeño de los aviones en estas latitudes, atravesando condiciones meteorológicas adversas y componente de vientos extremos. Asimismo, los objetivos asignados en la orden de tarea aérea fueron concretados en su totalidad, cumpliendo en tiempo y forma con cada uno de los ítems planteados. El arribo de ambas aeronaves se produjo en horas del mediodía, concretándose sin novedad, marcando el inicio de una nueva etapa en la que el legado de los guerreros de hielo, fieles custodios del sur argentino, dice nuevamente presente. Recordemos que el 24 de junio de 1952 fue creado el Destacamento Aeronáutico Río Gallegos y el 16 de marzo de 1984 se resolvió la creación de la 10ª Brigada Aérea en las instalaciones de la BAM Río Gallegos. La 10ª Brigada Aérea se constituyó por aquel entonces con el Grupo 10 de caza, dotado de aviones de caza Mirage 3 CJ. Pero en noviembre de 1986 el Grupo 10 de caza fue disuelto y los Mirage trasladados al Escuadrón 1 del Grupo 4 de caza con asiento en el Plumerillo, provincia de Mendoza. El 31 de diciembre del 97 fue disuelta la 10ª Brigada Aérea, creándose nuevamente la Base Aérea Militar Río Gallegos, y este febrero de 2023 nuevamente se designó como la 10ª Brigada Aérea.